datos agrupados, existen aproximadamente 3 métodos diferentes para construir este tipo de tablas de frecuencias. Vamos a presentar aquí los 3 métodos, pero también vamos a definir cuál es el método con el que nosotros vamos a trabajar. Entonces, vamos de lleno con el primer ejemplo. Nos dicen, por ejemplo, que una empresa de auditores contables lleva la estadística del tiempo en días que requiere cada uno de sus empleados para realizar la auditoría de fin de año de varias empresas que son sus clientes. A continuación se presentan los resultados. Bueno, entonces tenemos los resultados ahí como son 12, 15, 20, 22, 14, 14, 15, 27, 21, 18, 19, 18, 22, 33, 16, 18, 17, 23, 28 y 13. Bueno, entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es determinar el número de intervalos sobre el cual se va a trabajar. En este caso, especialmente aquí se utiliza lo que es para el número de intervalos. Ustedes observan que lo que usamos es la raíz cuadrada de n, donde n es el número de datos, donde n es la cantidad de datos. Como aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, entonces se toma la raíz cuadrada de 20. Y esa raíz cuadrada de 20 nos da a nosotros 4.47. Entonces hacemos lo que es redondeo. Les hago un repaso. Recuerden que cuando un número, en este caso vamos a hablar de 4.47, cuando la parte decimal no pasa de 0.5, entonces se deja en el número entero anterior, en este caso es 4. Si nos hubiese dado de pronto 4.52, entonces tendríamos que redondearlo a 5. Para este caso nos dio entonces 4.47, lo cual quiere decir que vamos a hacer 4 intervalos. El segundo paso es hallamos el tamaño de cada intervalo. Y para hallar el tamaño de cada intervalo, pues lo que hacemos es escoger el dato mayor y restarle el dato menor. También se denomina rango. Entonces tenemos que el dato mayor es 33 y que el dato menor es 12. A 33 le quito 12, pues me da 21. Entonces aquí tenemos lo que va a ser el rango. ¿Cuál va a ser, digamos, el tamaño? El tamaño, entonces lo que hacemos nosotros es dividir 21, ¿sí? O sea, el rango. Lo que hacemos es dividir el rango, vamos a dividir el rango entre el número de intervalos. Como usted puede darse cuenta, aquí tenemos el rango dividido entre el número de intervalos. Eso nos da 5.25 y hacemos otra vez lo que les dije. Entonces redondeamos, como la cifra decimal no pasa de 5, entonces de 0.5, entonces la dejamos en 5. Entonces para construir nuestra tabla de frecuencias, aquí se presenta de una manera. Ahorita yo le voy a dar los parámetros de cómo vamos a construir nosotros la tabla de frecuencia, pero entonces quiero hacer claridad en algo. Aquí tenemos nosotros lo que para nosotros es la frecuencia absoluta. Entonces aquí tenemos la frecuencia absoluta. Aquí tenemos nosotros lo que es la frecuencia relativa. Esta frecuencia absoluta también se conoce como FI. La frecuencia relativa se conoce como HI. Aquí tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Se utiliza letra mayúscula. Aquí la letra es minúscula. Aquí tenemos entonces la frecuencia relativa acumulada. Aquí tenemos la frecuencia relativa en forma de porcentaje y aquí tenemos la marca de clase, que es muy importante en lo que son la tabla de frecuencias de datos agrupados. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Vamos primero, entonces cogemos el primer valor, que sería 12, el mínimo, y sabemos que el tamaño es 5. Entonces vendría desde 12, se acostumbra a colocar cerrado y abierto aquí desde 12 hasta 17. Luego si este termina en 17, el que le sigue arranca en 18 hasta 23.
el que le sigue vendría de 24 a 29 y el que le sigue de 30 a 35. Bueno, hay que hacer una claridad con este tipo de datos porque se puede dar el caso y eso lo vamos a hablar más adelante, en que los intervalos se puedan presentar de forma cerrada a ambos lados. Realmente este es un ejercicio en donde el intervalo va cerrado a ambos lados, va cerrado tanto a la derecha como a la izquierda, y ahorita les voy a explicar por qué, entre otras cosas porque estos son datos que son cuantitativos, pero son datos cuantitativos discretos, ¿ya? Entonces, por eso se utiliza un intervalo cerrado. Ahora, miremos qué datos hay entre 2 y 17, pues tenemos 8. ¿Qué datos hay entre 18 y 23? Tenemos 9. ¿Qué datos hay entre 24 y 29? Tenemos 2. Entre 30 y 35, pues tenemos 1. Luego viene la frecuencia relativa, en este caso serían 8 de 20, 9 de 20, 2 de 20, 1 de 20. Luego viene la frecuencia absoluta acumulada, entonces serían 8, 8 más 9, 17, 17 más 2, 19, 19 más 1, 20. Aquí tenemos la frecuencia relativa acumulada, 8 de 20, 8 más 9, 17 de 20, 17 más 2, 19 de 20 y 20 de 20. Y aquí tenemos la frecuencia relativa en forma de porcentaje. Entonces aquí tendríamos el 40%, el 45%, el 10% y el 5%. ¿De dónde sale esto? Pues 8 dividido 20, ¿sí? Aquí se está colocando en forma de fracción. Ahorita vamos a ver en la próxima tabla que nosotros lo vamos a colocar en forma decimal y entonces ahí nos damos cuenta de dónde sale esa partecita. Si nosotros queremos, de pronto para que quede un poco más claro, 8 dividido 20, 8 dividido 20, pues nos va a dar 0,4. Y en forma de porcentaje, entonces corremos la coma a dos lugares. Entonces eso nos daría que equivale a un 40%, que es lo que se hace acá. De igual manera haríamos con cada uno de estos. ¿Para qué nos sirve esta tabla? Bueno, aquí a partir de la información se pueden cumplir varias cosas. Por ejemplo, el 45% de los auditores se demoraron entre 18 y 23 días haciendo la auditoría de fin de año. Solo un auditor tardó más de ¿cuánto? Más de 30 días en hacer el trabajo. Y 17 auditores emplearon entre 12 y 23 días en hacer una auditoría. O sea, 17 auditores emplearon entre 12 y 23 días. Bueno, ahora entonces vamos a hablar de los otros dos métodos que vamos a utilizar o que se van a utilizar para construir una tabla de frecuencias con datos agrupados. Uno de ellos se conoce como el método Sturgers. Este método es el que nosotros vamos a utilizar. Y hay otro método que es el método empírico. Voy a arrancar por el método empírico, pero hago la claridad que este método no es el que vamos a utilizar. Ese método depende del criterio del evaluador. Por lo tanto, es un método que es arbitrario, ¿no? Dice que el número de clases o el número de intervalos no puede ser menor o igual a 5 ni mayor o igual a 20. Pueden haber intervalos con distinta amplitud, pueden haber intervalos con amplitud definida. Bueno, simplemente quería mencionarlos como para que tuviéramos la información. Vamos a hablar del método de Sturgeon. El método de Sturgeon utiliza la siguiente fórmula que dice que K es igual a 1 más 3.332 multiplicado por el logaritmo de n, donde n es el total de datos que a nosotros nos están dando. Entonces, debemos de tener en cuenta dos cosas. Primero, que el número de datos normalmente me tiene que dar impar. Segundo, que el resultado se redondea. Generalmente se redondea a la baja. Ya vimos, por ejemplo, en el ejercicio anterior, cómo hacíamos para redondear. Si al redondear a la baja nos da como resultado un número par, debemos redondear al alza. Bueno, vamos entonces a comenzar a construir lo que son las tablas de frecuencia. Pero para ello debemos de tener en cuenta el tipo de variable que estemos trabajando.
Hay variables que son cuantitativas discretas, como las que veíamos ahora, solo se pueden tomar un número finito de valores, siendo por lo general estos valores los números naturales 1, 2, 3. Ustedes se dieron cuenta que en el ejercicio anterior los datos eran cuantitativos discretos. Y hay variables que son cuantitativas continuas. Esas variables cuantitativas continuas, por el contrario, pueden tomar un número infinito de valores en cualquier intervalo. Habitualmente, los intervalos se consideran cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha. Es decir, que el extremo inferior está incluido en el intervalo, pero el extremo superior no. Bueno, todo esto se va a entender mejor con un ejemplo. Vamos a arrancar entonces a hacer un ejercicio. Bueno, como les decía, pues estos son los tipos de intervalos que podemos tener: abierto y abierto, cerrado a ambos lados, que se utiliza para las variables discretas, semiabierto, que es abierto a la izquierda y cerrado a la derecha. Vamos entonces a arrancar con este ejercicio. ¿Cuáles son los pasos para realizar una tabla de frecuencia para datos agrupados? Bueno, los pasos para elaborar la tabla de frecuencias con datos agrupados son los siguientes. Primero, hallamos el rango. El rango se halla cogiendo el dato máximo y restándole el dato mínimo. Segundo, hallamos el número de intervalos, o sea, k es igual a 1 más 3.32 por el logaritmo de n. Tercero, determinamos la amplitud. La amplitud se determina cogiendo el rango y dividiendo entre la cantidad de intervalos. Y posteriormente hallamos el límite inferior y superior, o sea, armamos lo que son los intervalos. Estos son los valores o las columnas que van a ir en cada tabla. Tenemos primero los intervalos, luego la marca de clase, la frecuencia absoluta. Aquí estoy utilizando las dos nomenclaturas que le pueden aparecer a usted, o f de a o f de i. La frecuencia absoluta acumulada, f de a mayúscula o f de i mayúscula. La frecuencia relativa le puede aparecer fr, como vimos en la tabla anterior, o hi minúscula. Frecuencia relativa acumulada, que puede ser f mayúscula, fr o hi mayúscula. Frecuencia porcentual, que es la frecuencia relativa porcentual, fr porcentaje o hi porcentaje, y frecuencia porcentual acumulada. En este caso sería con la f o la h mayúscula. Bueno, entonces aquí tenemos el primer ejemplo. Nos dice un grupo de atletas se están preparando para una maratón siguiendo una dieta muy estricta. A continuación viene el peso en kilogramos que ha logrado bajar cada atleta gracias a la dieta y ejercicios. Entonces primero, hallamos el rango. Entonces cogemos cuál es el valor máximo, le restamos el valor mínimo. Entonces tenemos que el valor máximo es 19.8. Ese valor lo tenemos aquí. Y le restamos el valor mínimo, que para este caso es 0.2. Entonces hacemos la resta y obtenemos que nos da 19.6. El paso siguiente es utilizar la regla de Sturger para nosotros calcular la cantidad de intervalos. Entonces sería 1 más 3.322 por el logaritmo de n. Eso nos daría a nosotros, bueno, si yo lo coloco aquí, sería 1 más 3.322 Bueno, entonces aplicando la regla de Sturger nos da que 1 más 3.322 por el logaritmo de 20 nos da a nosotros 5.32. O sea que tenemos que K nos dio 5,32. Lo redondeamos a la baja, entonces lo vamos a redondear y nos queda entonces que K es igual a 5. Aquí tendríamos el valor de K. Después de tener, o sea, sabemos que la cantidad de intervalos van a ser 5. Me falta calcular la amplitud. Sabemos que la amplitud equivale al rango. El rango ya lo tenemos. Equivale al rango dividido entre la cantidad de intervalos. O sea que la amplitud sería igual a 19.6
dividido en 5. Por lo tanto, la amplitud para este ejercicio nos va a dar a nosotros 3.92. Volvemos a redondear. Entonces nos queda que como la parte decimal pasa de 0.5, entonces lo redondeamos a 4. Ya tenemos entonces nuestra amplitud. Ya sabemos entonces desde la cantidad de intervalos, ya sabemos entonces el rango, entonces vamos a empezar a construir los intervalos. Entonces el primer intervalo, pues como ustedes se dan cuenta, estos son unos datos, unas variables, una variable cuantitativa, y aquí estamos mirando que es continua, ¿correcto? Entonces, si arranca desde 0.2, pues nosotros vamos a arrancar desde 0, sería el primer intervalo, como la amplitud es 4, entonces vendría de 0 a 4, abierto. Y el que le sigue arrancaría cerrado en 4. Aquí es abierto, significa que no entra el 4, o sea que sería desde 0 hasta 3.9, ¿sí? No entra el 4. Aquí sí arranco desde el 4 hasta 8 abierto. Igual, no entra el 8. Luego vendría desde 8 cerrado hasta 12, no entra el 12, ¿sí? Y luego vendría desde 12 hasta 16, no entra el 16, y luego desde 16 hasta 20 abierto. Entonces observe que realmente cuando es abierto significa que este valor no entra, o sea, aquí estaríamos hablando que es hasta 3.9, aquí estaríamos hablando que es hasta 7.9, aquí hasta 11.9, 15.9, por eso cuando se arranca el otro intervalo, arranca cerrado. Entonces ya tenemos nuestra cantidad de intervalos 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí están 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, posteriormente que tengamos lo que es los intervalos, en mi primera columna voy a colocar la marca de clase. ¿Cómo construyo la marca de clase? ¿Cómo hallo la marca de clase? Pues la marca de clase la hallamos cogiendo y sumando los dos valores, tanto el límite inferior como el límite superior de cada intervalo, y dividiéndolo entre 2. Por ejemplo, para el primero sería xy del primero sería 0 más 4 dividido en 2. Eso nos da entonces 2. Para el segundo sería 4 más 8, 4 más 8, que nos dan 12, dividido en 2, que nos daría 6. Para el tercero sería 8 más 12, dividido en 2, que nos darían 20 dividido en 2, 10. Y así podríamos seguir. Entonces tendríamos aquí 2, 6, 10, 14 y 18. Luego viene la frecuencia absoluta. ¿Cuántos datos hay entre 0 y 4? Entre 0 y 4 tenemos entonces la siguiente cantidad de datos. Bueno, entonces ahí tenemos los 5 datos: 0,2, 3,5, 3,4, 1,5 y 3,2. Eso serían los 5 datos. Ahora, entre 4 y 8, entonces vamos a marcar los datos que hay entre 4 y 8. Entonces serían 4.6, 6.4, 4.3, 6.5 y 5.4. Entonces serían 5 datos. Entre 8 y 12. Entre 8 y 12 entonces serían 8.4, 9.1, 9.6 y 8.7. Serían 4 datos que son los que aparecen aquí. Entre 12 y 16 serían 4 datos que son 12.1, 15.2, 14.3 y 12.1. Aquí aparecen los 4 datos, por ende los que sobran, que son 2, corresponden a el intervalo entre 16 y 20. Bueno, teniendo ya nosotros la marca de clase y teniendo nosotros ya
la frecuencia absoluta, entonces vamos allá a la frecuencia absoluta acumulada, que es 5, luego serían 5 más 5, 10, 10 más 4, 14, 14 más 4, 18, 18 más 2, 20. Miren que al final nos debe dar exactamente la misma cantidad de datos con los que estamos trabajando. Luego viene la frecuencia relativa. Esa frecuencia relativa corresponde a la relación que hay entre la frecuencia absoluta y la cantidad de datos. Mire que el primer intervalo tiene 5 datos, entonces sería 5 de un total de 20. 5 dividido 20 nos da 0,5. El segundo también tiene 5 dividido en 20, o sea que también nos va a dar 0,5. El tercero tiene 4 dividido en 20, que nos va a dar a nosotros 0,20. El que le sigue también tiene 4 dividido en 20, que también nos va a dar 0,20. Y el último tiene 2 de 20, que nos va a dar 0,10. La frecuencia relativa acumulada, pues entonces serían 0,25, 0,25 más 0,25, 0,50, 0,50 más 0,20, 0,70, 0,70 más 0,20, 0,90 y 0,90 más 0,10 nos da 1. La frecuencia porcentual, entonces simplemente cogemos la frecuencia relativa, corremos la coma a dos lugares o la multiplicamos por 100. O sea, si ustedes cogen 0,25 y lo multiplicamos por 100, pues vamos a obtener el 25%, que es lo que aparece aquí. Si nosotros cogemos 0,20 y lo multiplicamos por 100, entonces vamos a obtener el 20%. Y así hallamos todos los porcentajes. Después de haber hallado la frecuencia porcentual, hallamos la frecuencia porcentual acumulada. 25 más 25, 50, 50 más 20, 70, 70 más 20, 90 y 90 más 10, 100.